Señora Elizabeth Lira, hay dos preguntas ineludibles en una entrevista como esta a 50 años del golpe militar. La primera de ellas es, ¿cuál es el aporte que ha hecho la lucha por los derechos humanos al restablecimiento de la democracia en Chile? Habría que empezar por recordar que la violación de derechos humanos sorprendió a la sociedad chilena como algo para lo cual no tenía respuestas institucionales ni un marco cultural muy claro. La primera reacción fue una reacción solidaria. Las personas pidieron ayuda a quienes veían que podían darle alguna protección, los pastores evangélicos, los sacerdotes en las parroquias, y entonces muy rápidamente se constituyó, yo diría la primera fue una iniciativa ecuménica creada por el cardenal Silva Enríquez con algunos pastores evangélicos, principalmente el obispo Helmut Frenz de la Iglesia Luterana, para organizar un comité ecuménico para preocuparse de los refugiados en Chile y para preocuparse de los chilenos perseguidos. El Comité para los Refugiados se llamó CONAR y tuvo apoyo de parte de Naciones Unidas, y el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, que se conoció como COPACHI, prestó defensa legal, atención psicológica, atención psicosocial a las víctimas. La dictadura se enfrentó muy fuertemente a estas denuncias, porque las denuncias se basaron en información concreta reunida por abogados, por trabajadoras sociales, y entonces las denuncias se hicieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité Internacional de Juristas, a Naciones Unidas, Amnistía Internacional. Todo eso generó una hostilidad muy grande con quienes eran los agentes denunciantes. Ahora, ¿para qué eran las denuncias? Para tratar de impedir que esto continuara. Hubo miles de personas que se asilaron en embajadas, y entonces tenemos dentro de los años 75, 76, una dispersión de personas en distintos países del mundo, y los expresos, digamos, y las personas que salieron al exilio se constituyeron en los primeros grupos de derechos humanos que hacían de caja de resonancia, especialmente en los países donde esta denuncia era más eficaz. Entonces hubo grupos muy activos respecto de Naciones Unidas en Ginebra, hubo grupos muy activos en Nueva York. Y el tema de la denuncia de los derechos humanos acompañó toda la dictadura, yo diría, con una organización cada vez más profesional. Y esta profesionalización es lo que le dio mucha solvencia. Cuando se empieza a vislumbrar que es posible terminar con la dictadura, el único elemento de unidad nacional era realmente el de los derechos humanos. Y en torno a ese se planteó una buena parte del programa de la transición. La segunda pregunta se refiere a la salud mental. La de las víctimas y sus familiares está en muy buena medida documentada, pero no es el caso de cómo la dictadura, con sus métodos totalitarios y represivos, afectan a la vida cotidiana del pueblo de Chile. La dictadura se fue el 11 de marzo de 1990, pero sus secuelas en salud mental se prolongan hasta hoy. Por una parte es posible sostenerlo, por otra no. Sí, en el sentido de que hubo miles de personas que fueron afectadas de una manera brutal por haber sido víctimas de tortura. En mi experiencia profesional, las huellas de la tortura y la violencia ejercida con las personas, para algunas personas han sido indelebles, y ha pasado el tiempo y es como si esto hubiera ocurrido ayer. Para otras personas no. Hay personas que pudieron recuperar su vida, reorganizarse, estudiar otras cosas, darle sentido a la experiencia vivida,
Y entonces tenemos una heterogeneidad de secuelas, algunas en las familias, algunas en las nuevas generaciones. La secuela más importante ha sido el que no hemos logrado superar la desconfianza, la dificultad de articular proyectos nacionales que puedan permitir transformaciones políticas. Y el país sigue dividido ideológicamente más o menos en la misma proporción que hace 30 años. Hay una viva controversia sobre la memoria de lo ocurrido. Un sector defiende a Pinochet, al golpe y a su herencia. Cuando se les menciona el tema de los derechos humanos, dicen que condenan las violaciones, pero rescatan todo el resto del legado. Aquí, señora Elizabeth Lira, es importante detenerse para intentar aclarar si la violación de derechos humanos fueron un elemento subalterno, auxiliar de la estrategia de la dictadura, o por el contrario, uno de los pilares centrales de su accionar. Yo creo muy difícil separar el régimen en su conjunto de las violaciones de derechos humanos, porque el régimen político de Pinochet hizo una transformación estructural de la economía del país, de las bases culturales del país, de una manera que era imposible de hacer si no desaparecían del espacio político y cotidiano todos los dirigentes sociales y políticos que el país tenía hasta ese momento. ¿Cómo desmantelar la reforma agraria, por ejemplo, sin tener una gran resistencia de parte de los campesinos que eran beneficiarios de la reforma agraria? Si uno analiza cómo se desmanteló, un punto crucial fue la detención de los dirigentes sindicales, sociales, de los dirigentes de los consejos campesinos comunales y la desaparición de muchos de ellos y la ejecución. Entonces, si uno analiza la composición del informe Rettig, ¿quiénes son los desaparecidos? ¿Quiénes son los ejecutados? Son personas que tenían roles de dirigencia política. A diferencia de otros países, aquí la represión no fue arbitraria ni generalizada, fue selectiva y apuntó a la dirigencia política local, regional y nacional. Y eso produce miedo en toda la gente porque supuestamente si una persona era un ministro de Estado, ¿cómo terminaba siendo maltratado y trasladado a la isla Dawson y no se sabía por cuánto tiempo? Entonces hay una serie de acciones que contribuyeron a amedrentar al conjunto de la sociedad y buscaban paralizar la resistencia ante la nueva política. Por ejemplo, las políticas paliativas que se hicieron en términos económicos, como el programa del PEM y del POG, eran una forma de explotación con un salario muy mínimo que aparecía como una ayuda económica, pero que tenía como gran objetivo, en el fondo, mantener ocupada a la gente, no necesariamente en actividades significativas. Entonces es muy terrible para un trabajador sin gran adhesión ideológica, pero descubrir que tiene que sacar piedras en Pudahuel para que después en cada una de las cadenas de las comunas otra gente trasladara las piedras a otro lugar y eran acciones que no tenían ningún sentido. Entonces hay algo muy destructivo en la dignidad de las personas que se produce en todo nivel. No es solo la tortura en los recintos secretos, es la falta de respeto por la dignidad de las personas en las escuelas donde no podía haber ni centros de padres, ni un profesor que pudiera enseñar
lo que le parecía correcto y que correspondía al programa. ¿Para qué decir lo que era el espionaje en las universidades? Entonces, eso corroe la convivencia. La circulación de diversas narrativas sobre los 50 años. Más allá de los detalles, ¿qué nos dicen de la sociedad chilena? Yo creo que es una sociedad muy heterogénea desde el punto de vista valórico, cultural. Hemos tenido una tremenda expansión de la formación universitaria en comparación con 50 años atrás. Hoy día tenemos mucho más profesionales, tenemos mucho más científicos, tenemos una mucho mejor calidad en las universidades, pero tenemos un gran número de chilenos muy ajenos a la integración con la sociedad y cuya única integración, y yo diría que es la que compartimos todos, es el consumo. Tenemos muy pocos espacios o espacios muy segregados de integración social, cultural, de participación. Hoy día hay niveles muy bajos de organización social en general. Permítame agregar varios términos: violencia, intolerancia, desapego social, y aunque no me resulta fácil explicarlo con claridad en este momento, desprecio. Esas y otras manifestaciones pertenecen a las nuevas generaciones chilenas, que son atendidas en muy poca medida por la sociedad, y sin embargo pueden y de hecho generan experiencias de vida difíciles de encarar. Este es un país en que la producción de la vida ha sido dejada muy a las capacidades individuales. Esa fue la prédica, en el fondo, durante toda la dictadura. Entonces, muchos de los espacios solidarios y de apoyo que la sociedad tenía espontáneamente, ¿no? Se profundizaron durante la dictadura. Cuando uno piensa, por ejemplo, en las ollas comunes, en los momentos más críticos de la crisis económica, habla de una sociedad capaz de pensar solidariamente y hoy día, desde el punto de vista más colectivo, más de la organización, eso no está presente. También es difícil poner como un valor relevante el trabajo colaborativo. Es algo que enseñamos en la universidad, por ejemplo, pero que cuesta mucho poner en práctica, porque tenemos una prédica desde la escuela de que en realidad uno logra, en la medida en que uno se esfuerza y compite y saca hacia el lado a todos los competidores. Cuando una sociedad como la nuestra, que es pequeña, que es pobre en muchos sentidos, su gran riqueza es la gente y la capacidad de colaborar entre sí para producir bienes sociales, convivencia. Eso es lo que yo echo más de menos, ¿no? Una capacidad de ponerse todos juntos para resolver temas. Y entonces uno ve en las discusiones en el Congreso una gran incapacidad de parte de los parlamentarios, por ejemplo, de concretizar el bien común, ser capaces de pensar qué hacemos, porque todos dicen que lo hacen por Chile, pero no hay ni una capacidad de ponerse en una tarea común. Señora Elizabeth Lira, una hipótesis en dos partes. Primera parte: a las víctimas y sus familiares nunca las van a conformar. Es entendible que así sea, porque nadie tiene el derecho de administrar ni el dolor ni el perdón ajeno. Segunda parte: quedarse solo con la conmemoración de la tragedia reduce sistemáticamente a los partidarios, incluso por razones de vida. Por eso es necesario buscar una memoria colectiva sobre lo ocurrido para evitar, en la medida de lo posible, su repetición. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es posible construir una memoria democrática, una memoria para el mañana? Difícil porque yo creo que hemos estado capturados culturalmente en la historia del país en destacar más las tragedias que lo que las tragedias dejan como lecciones políticas. Si uno lo piensa bien, la izquierda chilena, sobre todo,
ha tenido como hitos relevantes la matanza de Santa María o La Coruña o Ranquil, por ejemplo, pero ¿qué lecciones deja eso? ¿Qué historia de organización y de desarrollo político dejó para esos espacios donde ocurrieron estas cosas? Eso está muy poco registrado. Entonces, a mí me parece muy penoso que nuestra aproximación histórica haya sido tan sanitizada. Nosotros hemos estudiado poco los conflictos políticos y las capacidades de sobrellevar esos conflictos y salir adelante en una propuesta lo más compartida posible en una sociedad tan pequeña. Y pienso que en la conmemoración tenemos la misma trampa, ¿no? Que es la de no poner el énfasis en todos los desarrollos solidarios, organizativos, la capacidad cultural, por ejemplo, que tuvo la oposición a la dictadura de mantener valores y sentidos a través de la literatura, de las obras de teatro, del cine, y cómo, yo diría, no vemos la parte de la construcción y tenemos, yo creo que un problema también de la manera como en esta sociedad se han organizado las víctimas. En realidad, las víctimas han sido voceros hasta hoy de lo que les ocurrió y no necesariamente la sociedad se ha hecho cargo. Ahora, en este momento hay muchos grupos sociales moviéndose por la conmemoración, universidades, grupos religiosos, lo que significa descentralizar la conmemoración de solamente las víctimas. Y eso habla mejor de la sociedad. Mencionaba usted a la izquierda. ¿En qué medida que la izquierda busque o de hecho reivindique como suyo el tema de los derechos humanos afecta su valía a los ojos del conjunto social? Y yo creo que es un error que derechos humanos sea sinónimo de violaciones de derechos humanos. Eso ha sido un tema en todos estos años. Entonces, cuando la izquierda ha reivindicado los derechos humanos, no los reivindica afirmativamente, sino que denuncia las violaciones. Y yo creo que hay que ir más allá. Hay que construir un concepto afirmativo que el que puede sostener el que esta situación no se repita. Y es el compromiso social, político, del respeto irrestricto de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas. Y por eso tenemos que hacer educación ética en las Fuerzas Armadas, en los carabineros. No puede ser que los que tienen que garantizar el orden público, digamos, sean violadores de derechos humanos. No puede ser, porque los carabineros tendrían que ser los garantes del respeto de los derechos humanos de las personas. Entonces tenemos muy perturbado el análisis cuando hay esta confusión implícita, que pareciera que entendemos todos lo mismo, pero unos hablan de derechos humanos como las violaciones de derechos humanos y otros como la instancia afirmativa y ética de una ética universal. Yo sé que usted aquí y allá durante nuestra conversación ya ha dado señales de respuesta a lo próximo que voy a consultar, pero creo que vale la pena, digamos, resumirlo en una reflexión única. Una escritora estadounidense decía hace pocos días en un diario que no podía imaginarse cómo se puede lograr nuevamente la unidad nacional después de Donald Trump. Cuando leí esa reflexión, yo pensé inmediatamente en Chile, ¿no? ¿Cómo podemos reencontrarnos y respetarnos nuevamente? ¿Cómo podemos rajuñar una convivencia nacional basada en la dignidad del otro? Ahí hay una convicción personal y una convicción compartida en toda la sociedad que debiéramos construir. Y es que no puede ser que ningún
proceso político, por generoso que pueda ser o por representativo de la mayoría del país, pueda basarse en el exterminio de un sector político, en el sufrimiento de ese sector político, en la tortura, en el exilio. A mí me parece que la ruptura que inaugura el gobierno de la Junta Militar es la ruptura más radical que ha tenido el país en su historia, porque abiertamente lo que ahí se planteó y está en las expresiones del general Lee. ¿Qué significa extirpar el cáncer marxista cuando él lo dice? Es matar a los portadores de esa ideología. Tenemos más o menos entre septiembre y octubre la ejecución del mayor número de las víctimas con resultado de muerte en el país, que son cerca de 2.000. Cuando uno instala ese concepto, ahora para esas familias son el abuelo que fue ejecutado, el abuelo que fue secuestrado y fue lanzado al río en tal o cual parte del país. En algunas familias esto se habla, en otras familias esto es un tabú, pero en todas las familias está el fantasma que tuvimos un momento en el cual nadie sabía muy bien, porque la lectura es posterior, donde uno identifica quiénes fueron las víctimas, pero en el minuto en que esto estaba ocurriendo, cualquiera podía ser considerado en riesgo. Entonces, cuando uno instala esa amenaza en una sociedad, es muy difícil construir la confianza que efectivamente podemos reconstruir la convivencia y superar los agravios del pasado, porque hay un resto siempre de desconfianza donde si estas personas A o B o Z tienen poder, pueden volver a pensar que la exclusión y el exterminio es la herramienta para gobernar. A mí me parece que eso es muy grave. Ese es el atentado más grave a nuestra convivencia. ¿Es posible una convivencia nacional en Chile con la persistencia de la injusticia social? Y yo creo que precisamente por tener que ocuparnos más bien de cómo asegurar la sobrevivencia y por lo tanto la vida, se ha perdido el horizonte de que la vida humana requiere de una integralidad que no son solo los derechos civiles y políticos, no es solo la vida, no es solo proteger frente a la tortura. Eso debería estar garantizado. La crisis social que tuvimos en el 2019, con toda su heterogeneidad, habla de la- las injusticias sociales, las segregaciones, las exclusiones de un sector importante de la sociedad, cuya única forma de integración, lamentablemente, ha sido ser parte de una sociedad de consumo, pero no ser parte de una sociedad de ciudadanos, sujetos que participan en la construcción de su propia historia. Los últimos esfuerzos, por ejemplo, de la Convención Constitucional muestra la gravedad de esta falta de visión de que tenemos que integrar gente que piensa distinto, que tiene otra manera de vivir y otra manera de pensar y que tienen tantos derechos como nosotros a existir en esta sociedad. Entonces, hasta cierto punto, la convención fue una réplica de la exclusión. Y a mí me parece que es muy dramático porque no tenemos tantos años de posibilidad para poder resolver estos problemas. Señora Elizabeth Lira, creo sinceramente que vamos a terminar de manera optimista, porque todo hace suponer que las actuales luchas por los derechos humanos se han diversificado y ampliado. Y esa, Sí, después de todo, las tragedias que se viven en Chile y en América Latina,
Es una muy buena noticia. Yo diría que hoy día los derechos humanos son parte de la formación de los profesores, de los carabineros, de los estudiantes, con heterogeneidades. No es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que fuera más completo, más exigente, pero comparado, digamos, con lo que yo aprendí en la escuela o en la universidad, hemos hecho un salto gigante. Yo creo que hay algo también que tiene que ver con los derechos humanos y es el reconocimiento de la existencia y los derechos de las mujeres, el reconocimiento de la existencia y los derechos de los niños, el reconocimiento de los ancianos, el reconocimiento de las diversidades sexuales. Este era un país muy rígido y muy conservador que no tenía espacio casi para diferencias, excepto las ideológicas. Y hoy día tenemos una noción cultural de diversidad que nunca antes tuvimos.